Apenas amanezca, hazte en tu interior esta cuenta. Hoy tropezaré con algún entremetido, con algún ingrato, con algún insolente, con un doloso, un envidioso, un egoísta. Todos estos vicios les sobrevinieron por ignorancia del bien y del mal, pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador mismo es tal que no deja de ser mi pariente, participante, no de mi misma sangre o prosapia, pero sí de una misma inteligencia y de una partícula de la divinidad. No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos, porque ninguno podría mancharme con su infamia. No puedo tampoco enojarme contra mi pariente ni aborrecerle, que hemos sido creados para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, los dos órdenes de dientes, el superior y el inferior. Obra así pues, como adversarios los unos de los otros, e ir contra la naturaleza. Y es tratar a alguien de adversario el hecho de indignarse o apartarse de él. Todo mi ser se reduce a esto: la carne, el espíritu, la facultad rectora. Renuncia pues a los libros, no te distraigas más tiempo. Esto no te es lícito, pero pensando que eres mortal, desprecia la carne. Ella no es más que fango, sangre, huesos, un manojo de nervios, una red de venas y arterias. Mira lo que viene a ser tu espíritu, viento, y no siempre el mismo, que a cada instante lo expeles para inspirarlo de nuevo. Queda pues, en tercer lugar, la recta razón. Hazte así la cuenta. Eres viejo. No permitas que se le esclavice, que sea agitado, como títere movido por hilos, a merced de instintos egoístas, que se irrite contra el destino presente o que tema el futuro. Las obras de los dioses se presentan rebosantes de una providencia. Las de la fortuna no dejan de depender de la misma naturaleza o de una trama y concatenación de los acontecimientos regidos por la providencia. Todo dimana de ella. Además, cuanto acontece es necesario y contribuye a la utilidad común del universo, del cual tú eres una parte. Además de esto, para cada una de las partes de la naturaleza, el bien es lo que lleva consigo la condición de la naturaleza universal y lo que se ordena a su conservación. Y el mundo se conserva, sea una transformación de los cuerpos mixtos, sea por la de los elementos. Vastamente estos pensamientos como principios perpetuos. En cuanto a tu sed de lectura, deséchala para poder morir. No refunfuñando, sino realmente resignado, con el corazón reconocido a los dioses. Recuerda cuánto tiempo has diferido la ejecución de estas máximas. Cuántas veces has obtenido moratorias de los dioses sin aprovecharlas. Conviene, pues, que ahora por fin comprendas de qué universo eres parte y de qué soberano del mundo eres emanación, y que tu vida está circunscrita en un tiempo acotado. Si no aprovechas de este momento para serenar tus apetitos, pasará y tú pasarás con él, y no volverá otra vez. Afánate fijamente a cada hora, como romano y como varón, en hacer lo que tuvieras entre manos, con precisa y sincera gravedad, con amor, libertad y justicia, procurando desasirte de cualquier otra preocupación. Lo conseguirás si ejecutas cada acción de tu vida como si fuera la última, despojada de toda reflexión y de toda apasionada repugnancia al señorío de la razón, sin falsedad, ni egoísmo, ni displicencia ante la disposición del destino. Ya ves cuán pocos son los principios que debes poseer para vivir una vida próspera y temerosa de los dioses. Que los dioses no exigirán otra cosa a quienes observen con estos pretextos. Ultrájate a ti misma, alma mía, y no encontrarás luego la ocasión de adquirirte el honor que a ti misma debes.
Breve es la vida de todos. La tuya se te pasó casi toda. Y no te aprecias cuando, por el contrario, mides tu felicidad por lo que acontece en las almas ajenas. Que no te distraigan los incidentes exteriores. Desocúpate para aprender algo más de bueno y cesa de andar girando como una devanadera. Conviene asimismo precaverte de toda clase de extravío. Que desvarían los que a causa de tantos quehaceres se hastían de la vida y no tienen blanco alguno al que dirigirán todos sus esfuerzos y, en una palabra, sus ideas. No es fácil tropezar con un hombre que sea desgraciado por dejar de entrometerse en lo que ocurre en el alma de los demás. Pero lo que no escudriña en los movimientos de su propia alma fuerza que sean desgraciados. Es menester tener siempre presentes estos principios. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy yo y quién es él mismo? Y que nadie te impida hablar y obrar siempre conforme con la naturaleza de quien eres parte. Como filósofo ha juzgado Teofrasto, cuando en aquella comparación que hacía de las faltas entre sí afirma, como lo haría cualquiera que comparase, regido por el sentido común, que las faltas cometidas por la concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. En efecto, el hombre montado en cólera experimenta cierta pena y una secreta angustia de corazón al desviarse de la razón. Pero el que peca por concupiscencia, debido por el deleite, aparenta una cierta debilidad y afeminamiento al incurrir en estas faltas. Con razón, pues, y como filósofo digno de tal nombre, Teofrasto sostiene que los desórdenes cometidos por placer son más censurables que los cometidos con dolor. Ciertamente, en el último caso, el culpable parece ser un hombre, provocado por la justicia y forzado a inflamarse en cólera. En el primer caso, por el contrario, es el mismo quien ha decidido ser injusto, arrastrado a obrar así por el capricho de la concupiscencia. Conforma siempre tus acciones, palabras y pensamientos a la idea de que puedes salir a cada instante de la vida. Por más que si hay dioses, despedirse de los hombres nada quiere decir, pues estos no sabrían hundirte en la desgracia. Y si los hay, o bien si se cuidan de las cosas humanas, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o falto de providencia? Pero la verdad es que ellos existen y miran por las cosas humanas, y a fin de que no venga el hombre a incurrir en los verdaderos males, es a él mismo a quien ha conferido plena autoridad. Si algo fuera de estos males no fuera nocivo, se hubiesen ellos desvelado para que cada uno de nosotros pudiera preservarse de ello. Pero lo que no empeora al hombre, ¿cómo podría empeorar la vida? La naturaleza universal lo hubiera dejado de proveer para este mal ni por ignorancia ni de propósito, como sin arbitrio para precaverlo o corregirlo. Ni por impotencia ni por incapacidad hubiera cometido ella el grave delito de repartir los bienes de una misma medida que los males, a los buenos y a los malos, indistintamente. Pero la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza, todo está repartido en la misma medida, a los hombres buenos y a los malos, sin ser por ello ni cosas honestas ni torpes. Luego, en rigor, no son ni bienes ni males verdaderos. Con cuánta velocidad se pasa todo. En el mundo los cuerpos y en la prosperidad su memoria. De qué condición son todos los objetos sensibles y con particularidad lo que nos halaga en el placer o nos espanta por el dolor o resuena por la vanidad a todos los vientos. Cómo aparece todo vil, despreciable, vasto, destructible, muerto a las mentes capaces de percibirlo. ¿Qué son aquellos de cuyo modo de opinar, hablar depende la reputación? ¿Qué es la muerte? Que si se la mira aisladamente y se abstraen,
Los análisis de los conceptos, los fantasmas de la imaginación abulta, no se verá en ella más que un efecto de la naturaleza. Ahora bien, es evidentemente pueril temer los efectos de la naturaleza. No solo la muerte es efecto de la naturaleza, sino aún conveniencia de la misma. ¿Cómo se une el hombre con Dios? ¿Y por qué parte de sí mismo? Y sobre todo, ¿cómo está dispuesta esta parte del hombre? Nada más infeliz que el hombre que lo quiere todo, girando de aquí para allá, que escruta, como dice el poeta, las profundidades de la tierra, que indaga por conjeturas lo que acontece en el alma ajena, sin acabar de entender que le bastaría solo con aplicarse al Dios que habita en su interior y venerarle como es debido. Este culto consiste en conservarse puro de pasiones, de temeridad y de disgusto por aquello que procede de los dioses y de los hombres, porque lo que viene de los dioses es digno de respeto por ser obra de sí virtuosa, y lo que viene de los hombres nos es caro a causa del parentesco, si bien a veces no deja de ser, en cierto sentido, objeto de compasión, por su ignorancia del bien y del mal, ceguera no menor que la que nos impide poder discernir lo blanco de lo negro. Aunque debieras vivir 3000 años y aún 10 veces otros tantos, acuérdate siempre que no se pierde otra vida que la que se vive, y que solo se vive la que se pierde. Así, la más larga vida y la más corta vienen a reducirse a lo mismo. El momento presente que se vive es igual para todos. El que se pierde lo es también, y este que se pierde llega a parecernos indivisible. Y es que no se pierde el pasado ni el futuro, pues lo que no poseemos, ¿cómo podría arrebatársenos? Conviene tener siempre en la mente estas dos cosas. La una, que todo, desde una eternidad, se presenta con un mismo semblante y gira en la misma órbita, de modo que poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años, o un tiempo limitado. La otra, que en el anciano y en el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida, puesto que solo se priva del presente, que es lo único que poseemos, visto que no se puede perder lo que no se posee. Todo es opinión. Evidentes son estas palabras enderezadas a Amónimo el cínico. Evidente también la utilidad de dicha máxima, si sabemos valernos de su agudeza sin franquear el límite de su verdad. Se deshonra el alma del hombre particularmente cuando, por lo que así toca, viene a hacerse como un divieso o una excreencia en el cuerpo del mundo. Porque irritarse con alguno de los acontecimientos que sobrevienen es como un ascenso de la naturaleza universal, de la cual participan las naturalezas de todos los otros seres. El alma se deshonra a sí mismo cuando se muestra adversa a alguno de los otros hombres, o se comporta con él con intención de hacerle mal, como acontece con las almas poseídas de ira. Lo tercero se deshonra cuando se da por vencida del dolor o el placer. Lo cuarto, cuando disimula, finge, altera la verdad por otra o de palabra. Lo quinto, cuando lanza su actividad o sus apetitos sin blanco fijo, y lo ejecuta todo al azar y sin continuidad, siendo así que aún las más pequeñas acciones debieran tener a un fin propuesto. Y el fin de los seres racionales es obedecer a la razón y a la ley de la naturaleza, la más augusta de las ciudades y gobiernos. El tiempo de la vida humana es un punto. La sustancia fluente, la sensación oscurecida, toda la constitución del cuerpo corruptible, el alma inquieta, el destino enigmático, la fama indefinible. En resumen, todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río. Las del alma, sueño y vaho. La vida, una lucha, un destierro. La fama de la prosperidad, olvido. ¿Qué hay, pues, que nos pueda llevar a salvamento? Una sola y única cosa, la filosofía,
y esta consiste en conservar el Dios interior sin ultraje ni daño, para que triunfe en placeres y dolores, para que no obre al ocaso y se mantenga lejos de toda falsedad y disimulo, al margen de que se haga o no se haga esto o aquello. Además, para que acepte la parte que le tocase en los varios sucesos accidentales e integrantes de su parte, como procedentes de aquel origen de quien procede el mismo, y en particular para que aguarde la muerte en actitud plácida, no viendo en ella otra cosa más que la disolución de los elementos de que consta todo ser viviente. Si no hay nada temible para los mismos elementos en esta transformación incesante de uno en otro, porque temer la transformación y disolución de todas las otras cosas, eso es conforme con la naturaleza, y nada es malo de cuando a ella se acomoda.